a que podamos buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 33. Dice de la siguiente forma: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Quiero en esta mañana compartirles el tema: caminando con determinación
en la presencia de Dios. Caminando con determinación en la presencia de Dios. Determinación se refiere a mantener una decisión firme, a ser constante para poder alcanzar un objetivo sin desviarnos a pesar de las dificultades. Yo creo que todos los que estamos en este lugar en algún momento hemos enfrentado dificultades. Hemos enfrentado obstáculos en esta vida cristiana, pero hay algo que nosotros debemos decidir y la decisión es caminar junto a la presencia de Dios sin importar cuál sea la situación por la que estemos pasando. Entender que ciertamente los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Pero es necesario que en nosotros haya determinación, que podamos tomar la decisión firme de creer y confiar en ese Dios que fue capaz de abrir el mar rojo. Es el mismo Dios en el que hoy también creemos. Es el mismo Dios que hace lo imposible posible. Entonces sí, muchas veces en este caminar en Cristo, nosotros nos enfrentamos a pruebas, nos enfrentamos a dificultades, nos enfrentamos a obstáculos, pero hay algo que nos permite avanzar y no detenernos, y es la decisión firme de seguir adelante con Dios. Eso es lo que de alguna manera nos permite a nosotros mantenernos con fe, con determinación y con esperanza. Yo creo que el llamado de parte de Dios a nuestras vidas es que nosotros podamos determinarnos. Dice Job capítulo 22, verso 28, que determinarás a sí mismo una cosa y esa te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros podamos ser personas determinadas, que podamos tener decisiones firmes en todo lo que nosotros hagamos. Pero esas decisiones no pueden ser solamente por nuestra voluntad, porque la voluntad humana o nuestra voluntad muchas veces nos hace tomar decisiones erróneas. Pero cuando nosotros confiamos en la voluntad de Dios y cuando nosotros decidimos tomar o cualquier cosa que hagamos, primero consultarla a Dios, téngalo por seguro que usted tendrá éxito en todo lo que haga. Que nosotros podamos entender que es necesario tomar a Dios en cuenta ante todo o frente a cualquier decisión que tengamos que tomar. Y muchas veces a nosotros nos ocurre que hacemos las cosas y después es que consultamos a Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros debemos cambiar el hecho de consultar a Dios luego de haber tomado las decisiones, sino que cada decisión que nosotros tomemos pueda ser guiada por Dios. En Éxodo capítulo 28, en el versículo 15, hay algo que a mí me llamó mucho la atención estos días haciendo el devocional, porque lo voy a leer como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 28:15. Dice: después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Amén. Aquí Dios le está dando unas instrucciones a Moisés de acuerdo a la vestidura que debían usar los sacerdotes, en este caso Aarón y sus hijos. Pero él le dice que debía
confeccionar un pectoral que era específicamente cuando buscáramos una decisión de parte de Dios. Es decir, que hay momentos que nosotros debemos, en la medida de lo posible, buscar nuestras decisiones que vengan de parte de Dios. Que cada decisión que nosotros tomemos sea guiada por Dios. Que no sea por un impulso, que no sea por una emoción. Porque las decisiones humanas o con la voluntad humana van guiadas por nuestras emociones, van guiadas por nuestros sentimientos. Pero la voluntad de Dios sabemos que ciertamente es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, ¿ustedes creen que es difícil poder tomar una decisión si consultamos a Dios? Consultando a Dios, esa decisión va a ser más fácil. Entonces, ciertamente en este caminar nosotros nos encontramos frente a dificultades. Y sí, hay momentos en el que nosotros deseamos tirar la toalla. Hay momentos en el que nosotros queremos detenernos, queremos dejar de avanzar. Hay momentos en donde queremos de alguna manera renunciar o pensamos, ¿para qué seguir sirviendo a Dios si nadie valora mi esfuerzo? Pero hay algo que Dios nos dice, y es que ¿acaso nosotros necesitamos que otros valoren lo que hacemos cuando Dios valora lo que tú haces? No hay nada más importante que nosotros podamos entender que Dios valora cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y es más, nadie entiende mejor tus sacrificios que Dios, porque Dios se encargó de entregar o sacrificar a su Hijo. Es decir, que Él sabe, Él valora el esfuerzo que tú haces para poder servirle. Y ciertamente Él no se queda con nada y Él dará la recompensa y el pago de todo lo que tú haces para servirle y agradarle, aún cuando los que están a tu alrededor no valoren lo que hagas. Entonces es tiempo de que nosotros podamos entender que no necesitamos la aprobación o la valoración de los que están a nuestro lado, sino que necesitamos confiar en que lo que Dios ha dicho a nuestras vidas, Él lo cumplirá y Él lo hará. Amén. Entonces, ¿usted cree que es fácil tomar decisiones? Hay decisiones que pueden poner en riesgo nuestras vidas. Hay decisiones que pueden estar entre la vida y la muerte. Pero por eso nosotros debemos aprender a confiar no en la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios. Aprender a decidir conforme a la voluntad de Dios. Y quiero que podamos leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24, dice de la siguiente forma, sigo leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Amén. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo aquí nos está enseñando que la vida cristiana es como una carrera. Y que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios requiere de nosotros disciplina. Requiere de nosotros control, requiere enfoque y requiere perseverancia. Entonces, así como un atleta se prepara para ganar la carrera y sigue las reglas del entrenador, de la misma manera, nosotros como cristianos, para poder seguir en esta carrera, debemos seguir las reglas de nuestro entrenador, que es Dios. Y las reglas de Dios están claras. Las reglas de Dios
están establecidas, pero somos nosotros los que debemos tomar la decisión de seguir las reglas de Dios, de caminar confiando en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No basta con decidir, sino que hay que decidir alineados a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que decidamos alineados a lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a correr la carrera, vamos a ser disciplinados, vamos a tener control y enfoque en todo lo que hagamos y vamos a evitar de desviarnos de todo lo que debemos hacer. Entonces, hay unas decisiones que nosotros debemos tomar en este caminar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las decisiones conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué decisiones nosotros debemos tomar conforme a la voluntad de Dios? En Éxodo, capítulo 32, se nos narra la historia de cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le entregó las piedras donde estaba escrita la ley, los mandamientos de Dios, las reglas del entrenador. Pero dice que mientras Moisés estaba recibiendo las tablas, el Señor le dijo: baja ya de la montaña, en el versículo 7. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un pueblo que había visto el poder de Dios manifestarse en su vida. Un pueblo que tuvo 10 oportunidades en Egipto para ver la mano poderosa de Dios manifestarse sobre ellos. ¿Por qué 10 oportunidades? Porque fueron 10 plagas que experimentaron los egipcios, pero fueron también 10 oportunidades para los israelitas, para que vieran la manifestación de la gloria de Dios sobre sus vidas. Dios claramente hizo distinción entre el pueblo de Israel y de Egipto. Dios demostró que Él cuida a los que creen y confían en Él. Dios demostró que Él tiene cuidado de aquellos quienes deciden seguirlo. Dios se manifestó con poder al pueblo de Israel. Pero cuando ellos vieron de alguna manera que no estaba Moisés, empezaron a dudar. ¿De dónde está? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo vamos? ¿Qué le pasó a Moisés? Porque no vemos respuesta. Han pasado tantos días y no lo hemos visto. Pero su corazón estaba ya corrompido. Su corazón, a pesar de haber visto las señales, las maravillas, las proezas, los portentos de Dios, su corazón se había endurecido. Y por eso ellos tomaron la decisión de contaminarse. Ellos tomaron la decisión de pecar. Ellos tomaron la decisión de hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios establece. Y muchas veces nosotros hemos visto el mover de Dios en nuestras vidas, hemos visto la mano de Dios manifestarse en nosotros y sin embargo optamos por la decisión de ignorar lo que Dios ha hecho en nosotros. De ver que quizás hoy no tenemos el pan que comíamos ayer y comenzamos a renegar de lo que Dios ha hecho. Y por eso decidimos desviar nuestra mirada de aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros creemos o imaginamos. Moisés bajó del monte Sinaí y se encontró con el escenario de que el pueblo de Israel estaba adorando a un ídolo que se hicieron.
donde yo creo que lo más fuerte no fue que el pueblo se haya corrompido, sino que Aarón haya permitido que el pueblo influyera en él. Muchas veces nosotros actuamos porque otros están allí empujándonos, están allí de alguna manera provocando que nosotros hagamos las cosas de manera acelerada. Pero las decisiones que son conforme a la voluntad de Dios, las decisiones que se toman para caminar con determinación en la presencia de Dios, no deben tomarse de manera apresurada. No deben tomarse por la presión que otros puedan estar generando en nuestras vidas. Deben tomarse sabiendo o con la conciencia de que Dios en su tiempo dará la respuesta. Entonces, Moisés en el versículo 29 les dijo a los levitas, porque Moisés le dice al pueblo de Israel que los que decidieran seguir a Dios, que se pusieran de su lado, y los que no, que quedaran allá. Y en ese momento los que se acercaron al lado de Moisés fueron los levitas, y Moisés le dio la orden a los levitas de que tomaran espada y que asesinaran a todos aquellos que estaban en contra de obedecer la voluntad de Dios. Entonces Moisés en el versículo 29 le dice a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Y quizás nosotros de manera literal no vamos a matar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros propios hijos, pero sí hay una victoria y hay una bendición cuando nosotros decidimos apartarnos para agradar a Dios, cuando nosotros decidimos honrar a Dios, cuando nosotros tomamos esa decisión, sin lugar a dudas nos ganamos una bendición, porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, las decisiones conforme a la voluntad de Dios es decidir apartarnos del pecado, es decidir no seguir las mismas líneas de los demás, no dejarnos guiar o influenciar por lo que otro quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces el pecado va a tocar a la puerta y nos va a decir: aquí estoy. Y nos va quizás a arrinconar en la pared para que nosotros de alguna manera podamos ceder. Pero la decisión la debes tomar tú. Tú debes decidir: decido seguir a Cristo, decido obedecerlo, decido apartarme, decido consagrarme, decido santificarme. Aunque estás tocando a la puerta, yo decido ganar la bendición de parte de Dios. Yo decido agradar a Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 7, dice de la siguiente manera: dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Cuando yo leía este versículo, el Señor traía a memoria de que hay cosas que nosotros no sabemos que son pecado. Quizás el decir de que, bueno, en mí no hay hospitalidad, y yo lo veo como algo normal. Llega una visita y yo no la atiendo, yo no la recibo, yo no le ofrezco ni agua. Y tú lo ves como algo normal porque estabas acostumbrado a eso. En mi caso, en mi familia, era así. En mi casa nosotros no recibíamos visita. Y llegaba una visita y tú no sabías cómo atenderla porque no estabas acostumbrado a eso. Y recuerdo yo que en una oportunidad mi mamá me dice que iba a venir mi tía. Y cuando mi mamá me dice eso, yo de una sola vez yo torcí los ojos. Qué fastidio. Porque no me gustaba recibir visitas. Y ya yo estaba empezando a asistir aquí en la iglesia. Y bueno, estaba allí mi tía. Al siguiente día
me desperté, pero yo dije, ay, yo no me voy a levantar porque yo no le voy a cocinar a la gente. Yo no voy a estar atendiendo a nadie. Y yo me quedé acostada, pero me levanté y me puse a hacer el devocional. Y cuando yo hice el devocional, lo estaba haciendo en ese momento en Hebreos, donde dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Cuando yo leí eso, yo quedé confrontada, porque entendí que el yo no atender a las personas estaba haciendo en mí un pecado, estaba mal. Entonces, ¿qué quería Dios de mí? Que yo fuera hospitalaria, que yo pudiera atender la mano, que pudiera demostrar que realmente Dios estaba en mi vida, que realmente había nacido de nuevo. Pero si yo no hubiese leído la palabra, no hubiese entendido que eso estaba mal. Por eso, el llamado de parte de Dios para nuestras vidas no es solamente tomar la decisión de apartarnos del pecado, sino tomar la decisión también de buscar el rostro de Dios para que nos pueda guiar y enseñar sobre lo que Él desea que nosotros hagamos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere hacer algo diferente en nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer si no le has permitido a Dios que lo haga? ¿Cómo lo vas a hacer si no has conocido realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida? Entonces debemos tomar la primera decisión conforme a la voluntad de Dios, es decidir romper con el pecado. Decidir soltar lo que a Dios no le agrada. Lo segundo, quiero que leamos el Salmos 25, verso 4. Dice de la siguiente forma: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Cuáles son las decisiones conforme a la voluntad de Dios? La primera es la decisión de no pecar. Y la segunda es la decisión que se toma con un corazón dispuesto a sujetarse a Dios. La decisión que se toma con un corazón dispuesto a sujetarse a Dios. Esto es obediencia. Dios quiere que nosotros podamos decidir ser obedientes. Yo toda esta semana, desde que empecé a leer el libro de Éxodo, de verdad que Dios ha hablado a mi vida con respecto a la vida de Moisés. Y nosotros vemos a un Moisés que fue escogido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Vemos a un Moisés que Dios le dio una serie de instrucciones claras para que él fuese a hacer la obra a la que Dios lo estaba llamando. Pero también vemos a un Moisés que dio excusas antes de obedecer. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición. Poner excusas es fácil. Poner excusas para servir a Dios es fácil. Poner excusas para buscar a Dios también es fácil. Por eso es que Dios está haciendo un llamado a que nosotros podamos tomar una determinación, a que nosotros podamos tomar una decisión firme de seguirlo. Y esa decisión solamente va a funcionar en nuestras vidas si nuestro corazón está dispuesto a sujetarse a Dios. Moisés le puso a Dios una serie de excusas. Y la primera excusa fue que él se sentía indigno y pequeño delante de la presencia de Dios. Él no se sentía con la capacidad para hacer esa tarea a la que Dios lo estaba llamando. Y claramente él lo expresa en Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando le dice a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Él cuestionó, él dudó del potencial que había en él. Y fue la primera excusa que le puso a Dios. Pero no se quedó con una sola excusa, sino que después cuestionó la autoridad de Dios. Mostró de alguna manera incertidumbre acerca del conocimiento y la relación con Dios. Y empezó a preguntarle a Dios, ¿quién eres tú?
¿Qué le voy a decir yo al pueblo de Israel? ¿Quién se me ha aparecido? Y Dios le dijo, yo soy. Pero Moisés siguió cuestionando y excusándose. Y luego vino una tercera excusa. Él tuvo temor a ser rechazado por el pueblo de Israel. Y comenzó a preguntarle a Dios, ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan lo que quieres decir al pueblo? Moisés cuestionó con Dios y le dijo, ¿cómo yo voy a ir? Y en ese momento Dios le da respuesta y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara. Pero para Moisés todavía no eran suficientes esas excusas y vino otra excusa más. Moisés se sentía inseguro por la falta de habilidades que él poseía y comenzó a decirle a Dios, yo no sé hablar, yo soy torpe para usar la lengua. ¿Cómo voy a ir yo a hablar en público? De alguna manera Moisés estuvo demostrando resistencia al llamado que Dios estaba haciendo. Él estaba buscando otra forma de evadir su responsabilidad. Y vemos en Éxodo capítulo 4, verso 13, donde él le dice a Dios, por favor, envía a otro. En cada excusa, Dios le respondió con una promesa y con una señal. Y de la misma forma, así como nosotros le ponemos excusas a Dios, Dios nos responde con una promesa. Y Dios nos va a responder con señales y nos va a demostrar de que es Él el que nos está llamando, de que es Él el que nos ha escogido, de que es Él quien desea hacer algo en nuestras vidas. Moisés rompió las excusas y decidió obedecer a Dios. Nosotros debemos tomar la decisión de romper las excusas y decidir obedecer a Dios. Renunciar a lo que a nosotros nos parece seguro. Renunciar a lo que a nuestros ojos es comodidad. Y decidir confiar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, como lo dice su palabra, son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, Dios desea que tú puedas tomar la decisión con un corazón dispuesto a sujetarte a Él, con un corazón dispuesto a obedecerlo. Y mientras sacaba los puntos de la enseñanza, algo que Dios ponía en mi corazón y hoy lo quiero compartir contigo, es lo que Dios me decía: confía en mí. Ninguna decisión que hayas tomado guiada por mí será para mal. Mis planes son para tu bien. Y si la duda toca a la puerta, aférrate a la promesa que Dios te ha entregado. Dios te va a bendecir. Tu obediencia a Dios tiene una victoria segura. Tu obediencia a Dios tiene una victoria segura. Y aunque el enemigo te muestre un panorama contrario, aunque el enemigo te muestre un escenario distinto a lo que Dios ha hablado a tu vida, sigue el ejemplo de Jesús. Di lo que Él le dijo a Satanás cuando comenzó a mostrarle un escenario distinto. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Apártate de mí, porque lo que Dios habló para mi vida, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. No dudes de la promesa, porque fiel es el que te entregó la promesa. Fiel es Dios, fiel es Dios. Los planes que Dios tiene para ti son para tu bien. Entonces muchas veces comenzamos a dudar y a cuestionar, ¿será que esta decisión fue la correcta? Cuando ya sabes que fue Dios quien te dio
la visión, cuando ya sabes que Dios te lo mostró, cuando ya Dios te habló, ¿por qué sigues dudando si fue la correcta? Caminar en la voluntad de Dios es romper las excusas y es actuar con fe. Dios desea que nosotros sujetemos nuestro corazón a Él y que decidamos avanzar con firmeza en su propósito. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso debemos aferrarnos a la promesa que Dios nos ha entregado. Amén. Número 3. Quiero que podamos leer Romanos capítulo 12, verso 2. Dice de la siguiente forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las decisiones conforme a la voluntad de Dios? Número 3, las decisiones que se toman con la mente renovada en su palabra. Las decisiones que se toman con la mente renovada en su palabra. Y en las decisiones anteriores pusimos de ejemplo a Moisés, pero en esta decisión que se toma con la mente renovada, quiero hablar de Esther. Esther entendió cuál era su posición de reina para el momento en el que ella se encontraba en ese lugar. Ella entendió y claramente expresó de manera textual: para un tiempo como este me escogió Dios. Esther, antes de presentarse al rey sin ser llamada, ella reunió a su pueblo. Ella les dijo: vamos a orar, vamos a ayunar por 3 días. Ella demostró una actitud que refleja una mente que ha sido renovada. Una mente que comprende que las decisiones no las podemos tomar a la ligera. Una mente que entiende que cualquier decisión, sea de peso o sea sencilla, es importante que podamos consultarla a Dios. Ella fue al lugar correcto. Ella fue a la presencia de Dios. Ella buscó el rostro de Dios, y aunque quizás no tenía asegurada una victoria, ella sabía y confiaba de que lo que Dios hiciera, ella iba a decir amén, porque era la voluntad de Dios. Esther no evadió su responsabilidad. Cuando Mardoqueo llegó y le dijo: mira, no te escondas, porque aunque tú estés allí en el castillo, cuando sepan que también eres judía, tú también vas a correr con las mismas consecuencias que nosotros. Y Esther, ella asumió su posición. Ella entendió: yo sé que Dios me puso en este lugar con un propósito, y yo voy a cumplir el propósito que Dios ha establecido para mi vida. Esther tenía una mente renovada. Esther reconoció su propósito y tomó decisiones basadas por fe. Tomó decisiones basadas en la oración. No tomó una decisión por impulso. No tomó una decisión por su emoción. No tomó una decisión por lo que estaba sintiendo o por lo que estaba viendo. Ella tomó una decisión basada en su fe. Yo creo en Dios y yo sé que Dios algo hará. Entonces Esther actuó con valentía, y en medio de esa circunstancia difícil, Dios le dio la victoria. Por eso el llamado de parte de Dios a tomar decisiones conforme a su voluntad es tomar decisiones con una mente renovada. Pedirle a Dios que renueve el espíritu de nuestro entendimiento, y que cualquier decisión que vayamos a tomar no sea porque me nació de repente. No.
es porque sabemos que Dios tiene un plan y que es lo que Dios quiere que hagamos, que haya convicción en lo que vayamos a hacer. Amén. Quiero que podamos leer el libro de Oseas, capítulo 2. En el versículo 20 dice de la siguiente forma: te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Dios está buscando que nosotros podamos tomar decisiones para permanecer siendo fiel. Muchas veces tomamos decisiones que de alguna manera podemos decir que nos han bendecido, pero corrompen nuestro corazón y nos apartan de Dios. Y Dios está buscando que nosotros, las decisiones según su voluntad, es una decisión que se toma para permanecer fiel. Así como Ruth tomó una decisión firme. Y ella tomó una decisión que fue drástica. Quizás uno pudiera decir, bueno, pero ella acaso no tenía más familia allí donde vivía. Quizás sí tenía más familia. Pero ella tomó la decisión de seguir a su suegra. Abandonó su tierra de nacimiento y abandonó su estilo de vida, sus costumbres, sus hábitos, para abrazar la fe del Dios de Israel. Y a veces a nosotros que ya conocemos a Dios, se nos hace difícil soltar cosas que sabemos que debemos soltar. Ruth soltó con todo. Ella dejó atrás a sus familiares. Ella abandonó el país donde nació. Ella abandonó sus costumbres. Y ella decidió creer en el Dios de Israel. Ella no reprochó a Dios en ningún momento. Ella no tomó una actitud de comenzar a decir, Dios, me quitaste a mi esposo. Dios, le quitaste a los hijos a mi suegra. Le quitaste a su esposo. No. Ella sabía que si ese fue el plan, si ese fue el propósito de Dios, amén. Ella confiaba en lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Por eso su decisión fue firme. Ella decidió mostrar la fidelidad a aquel que la había llamado. Ella decidió creer en Dios y ella decidió comprometerse con Dios. Tomar decisiones fieles a Dios implican sacrificio. Y muchas veces nosotros no queremos soltar cosas. Tomar decisiones fieles a Dios implica confianza plena. Y muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer. Tomar decisiones fieles a Dios implica compromiso constante. Y no puede quedar dudas en ti de que Dios honra a quienes eligen seguirle con un corazón leal y valiente. Dios honra la fidelidad. Y Dios va a honrar lo que tú has hecho por Él. Dios va a honrar incluso el simple hecho de que permanezcas fiel a Él. Dios lo va a honrar. Porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos serle fiel. Por eso lo expresaba allí en lo que leímos en Oseas. Te seré fiel. Que le puedas decir a Dios, yo te seré fiel. Porque he conocido quién eres realmente. Dios honrará tu fidelidad. Y viene un tiempo de honra de parte de Dios, donde verás la bendición aquí en la tierra y la que Dios tiene preparada para ti. Así que no dudes de que lo que has hecho para Dios es en vano. Dios no se queda con nada y viene la recompensa de tu fidelidad, viene la recompensa de tu entrega, viene la recompensa de tu sacrificio, viene la recompensa de tu compromiso con Dios. La palabra de Dios está comprometida contigo. Dios está comprometido contigo.
Y mientras tú te comprometas con Dios, Dios se compromete contigo. En la misma medida que te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Es decir, que tienes que hacer algo para ver la respuesta de la promesa que Dios ha hecho a tu vida. Así que toma la decisión de permanecer fiel en la presencia de Dios. Amén. Quiero que podamos leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Cuáles son las decisiones conforme a la voluntad de Dios? Número 5. Decisiones que se toman con la motivación de agradar y servir a Dios. Cuando tú tomas la decisión de agradar y servir a Dios, no puedes dudar de que ha sido la decisión correcta. Y quiero que podamos traer el ejemplo de Débora. En el libro de Jueces, capítulo 4 y el capítulo 5, encontramos la historia de Débora, una profetisa. Y fue la única mujer jueza de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en una época de opresión, de miedo, pero Débora actuó con fe y obediencia, sabiendo que si ella actuaba para agradar a Dios, esa era la mejor decisión. Débora actuó para servir a Dios y a su pueblo. Y eso a Débora le garantizó. Fue tan tremendo lo que Débora hizo, que el pueblo de Israel experimentó 40 años de paz después de la decisión que tomó Débora. Entonces nosotros debemos entender que cuando decidimos en nuestro corazón agradar a Dios, tenlo por seguro que la victoria está garantizada. Tenlo por seguro de que no vas a perder, con Dios vas a ganar. Entonces decide en tu corazón agradar y servir a Dios. Decide servir a Dios. Por eso en Deuteronomio Dios nos dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. El anhelo de Dios es que tú puedas tomar la decisión de servirle. Número 6. Proverbios 31, versículo 21, dice de la siguiente forma. Este capítulo 31 nos habla acerca de la mujer virtuosa. Pero el versículo 21 expresa lo siguiente. Acerca de esa mujer virtuosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué tiene que ver esto con las decisiones? Porque la voluntad de Dios es que nosotros tomemos decisiones para salvar a nuestra familia. Decisiones que abriguen a nuestra familia, decisiones que protejan a nuestra familia, no por imposición, no por obligación, sino porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios de proteger a nuestra familia, sabiendo que si usted hace lo que le corresponde en su tiempo, la semilla, el testimonio, lo que usted ha sembrado en sus hijos, dará el fruto. Amén. Y quiero que podamos ver el ejemplo de estas decisiones que se toman por la familia en una decisión que tomó una mujer que quizás a los ojos del hombre es una mujer vil, es una mujer que no tiene ningún valor, pero ella reconoció en quién debía tomar la mejor decisión. Y fue la decisión que tomó Rahab.
Rahab, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar los muros de Jericó, ella sabía, ya ella había escuchado las proezas, las hazañas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Una mujer que no nació conociendo de quién era Dios. Una mujer que no era israelita, era una extranjera, una mujer que no vivió las 10 oportunidades que vivió el pueblo de Israel. Pero fue una mujer que por el simple hecho de escuchar las hazañas y los portentos que había hecho el Dios de Israel, decidió creerle a ese Dios. Y dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. Yo sé que el Dios al que ustedes le sirven los ha bendecido. Y si yo decido acercarme a ese Dios, yo también seré bendecida. Y Rahab tomó la decisión de acercarse a ese Dios. Rahab tomó la decisión de creer en ese Dios que iba a cuidar de ella. De ese Dios que iba a sacar de lo vil y de lo menospreciado lo mejor. Porque sí, ella no había sido perfecta, pero ella escuchó lo que hablaban del Dios de pacto, del Dios de milagro. Y ella dijo, yo sé que ese Dios es real. Y si lo hizo con ellos, conmigo también lo puede hacer. Y ella, cuando llegaron los israelitas, los espías, ella los resguardó. Y eso le aseguró a ella la protección para su familia. Los espías le dijeron, tiende un cordón rojo sobre la ventana de tu casa. Y cuando nosotros lo veamos, ya sabemos que esa casa no la podemos tocar. Que en esa casa hay alguien que decidió creerle a Dios. En esa casa hay alguien que decidió confiar en la promesa del Dios de Israel. En esa casa hay alguien que decidió creer que Dios es real. Y cuando Rahab hizo esto, ella salvó de la destrucción a su familia. Ella decidió permanecer cuidando no solo de ella, sino de los suyos. Ella brindó el abrigo y la protección que necesitaba su familia. Y ese es el llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas, que nosotros podamos tomar la decisión de abrigar a nuestras familias en oración, que así como lo dice Proverbios 31 versículo 21, no podamos tener temor de lo que haya de venir, porque sabemos que nuestros hijos están bien abrigados, porque sabemos que aunque venga la tormenta y venga la dificultad, nuestros hijos están cubiertos con la presencia de Dios, están resguardados. La decisión que tomó Rahab fue una decisión firme, una decisión que incluye proteger, que incluye cuidar, que incluye salvar a la familia. No es obligar a la familia, no es nosotros ser duros y decirle eso es pecado, eso no se hace, no. Es demostrar con ejemplo, es demostrar con testimonio, es ser luz en ese lugar, no ser oscuridad, es ser ejemplo y dar cobertura a ellos. Y que ellos puedan ver que ese Dios que nosotros predicamos es real, que ese Dios que nosotros predicamos es verdadero, porque lo hemos demostrado. Y ellos, por nuestro testimonio, se acercarán a Dios. Amén. Y finalmente, tenemos una séptima decisión que se debe tomar conforme a la voluntad de Dios. Y en Isaías capítulo 6 dice de la siguiente forma: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La decisión más importante que Dios quiere que nosotros tomemos es la decisión de seguirlo. Pero también es una decisión de permitirle a Dios que nos use. La decisión que se toma para ser usados por Dios. Dios desea usarte. Dios desea usarte.
pero tú debes permitirle a Dios que te use. Dios desea hacer algo en tu vida, pero tú debes tomar la decisión de permitírselo. Y vemos el ejemplo de un José que sufrió muchísimo, que pasó por muchas adversidades, pero que decidió ser puro. Aunque frente a él se presentó la tentación, él decidió mantenerse puro a Dios. Él decidió no ceder a la tentación. Y él decidió servir fielmente a Dios. En cada circunstancia, pasó por el pozo, pasó por la cárcel, pasó por la casa de Potifar, pasó con el rey, con el faraón, pero él confiaba en Dios. Confía en el propósito que Dios tiene para tu vida. Mantente en integridad para Dios. Esa es una decisión que tienes que tomar. Y tienes que tomar la decisión de cumplir con tu responsabilidad. Y tu responsabilidad delante de la presencia de Dios es permitirle a Dios que te use. Es permitirle a Dios que tú puedas ser un canal de bendición para la vida de otros. Que otros puedan ver en ti la presencia de Dios. Cumple con tu responsabilidad. Mantente firme y persevera. Amén. Quiero invitarles a que puedan ponerse en pie.